Primera de Samuel capítulo 2, versículo 20, ¿cierto? Antes de que ellos regresaran a la casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo que el Señor les dé otros hijos que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Mire, escúcheme, cuando uno ve este texto bíblico, uno encuentra 2 familias. Encuentra la familia del sacerdote y encuentra la familia de un ciudadano normal como lo era Elcana. Elcana era un ciudadano normal con una situación anormal en su casa. Sí, y quizás la situación anormal del Elcana, que ustedes conocen la historia de Ana, era que culturalmente, cuando una mujer no podía darle hijos a su esposo, pues la cultura les permitía tener otra mujer dentro de su hogar para que le diera hijos a su esposo. Entonces, Elcana vivía con Ana y vivía con Penina, ¿cierto? Penina era la que le daba los hijos, pero la Biblia es clara cuando dice pero Elcana amaba más a Ana. El amor de Elcana estaba con Ana, ¿cierto? Y la esperanza de que Dios le diera hijos era la esperanza que él tenía. Entonces, encontramos 2 familias, ¿cierto? Totalmente diferentes. Pero hay algo que me causa la impresión, y es que una familia venía, llamémoslo así, prácticamente a recibir de la otra. O sea, cuando usted ve el contexto, usted ve que Elí va a bendecir a Elcana y va a bendecir a Ana. Esa era la forma en la que nosotros estamos leyendo el texto. O sea, podríamos decir que Elí, para el tiempo, para la ocasión y para la clase de nación, Elí era un hombre importante. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de una nación fundada en Dios, estamos hablando de una nación que todo tiene que ver con su, llamémoslo así, con su cultura religiosa, ¿cierto? Entonces Elí era una persona exitosa, Elí era una persona importante, ¿cierto? Quizás no como los pastores hoy en la sociedad que vivimos, que son cualquier cosa, ¿cierto? Elí era alguien importante, Elí era alguien trascendental, ¿cierto? Y escúcheme, Elí era prácticamente un juez para su nación. Elí no era solamente un sacerdote, Elí tenía algo que se llama autoridad espiritual. Porque las veces que Elí habló, siempre hubo un embarazo, donde no podía haber un embarazo. O sea, las veces que Elí pronunció una palabra, pasó algo, sucedió algo. O sea, Elí no era una persona normal, Elí era una persona exitosa y además de eso tenía una habilidad sobrenatural que la Biblia llama o lo llama de esa manera el dabar de Dios. Y el dabar de Dios es la palabra que sale de la boca de alguien, pero que tiene la capacidad de crear. Eso lo tenía Elí en su vida, de ser un hombre exitoso con un don de Dios. Pero escúcheme, y estaba bien por fuera, pero un desastre adentro. O sea, afuera era un hombre de autoridad, era un hombre de sacerdocio, era un hombre de milagros, era un hombre de todo, pero adentro sus hijos estaban vueltos nada. O sea, estaba muy bien afuera, muy mal adentro. De nada sirve que usted sea un gran arquitecto, usted sea un gran ingeniero, usted sea un gran profesor, usted sea un gran programador, usted sea un gran diseñador, pero en realidad nuestra casa se está cayendo a pedazos. De nada sirve que yo edifique a otros y no sea capaz de edificar mi misma casa. De nada sirve, yo siempre he dicho y lo he dicho desde mi corazón, con la responsabilidad que tengo con el ministerio. Si yo no puedo con mi familia, no voy a poder con la iglesia. Y es con la responsabilidad que yo digo las cosas. Escúcheme, sus hijos no eran ni el 5% de lo que él era. Sus hijos eran un desastre, ¿cierto? Sus hijos se perdieron teniendo la clase de hombre que tenían, pero no la clase de papá que ellos necesitaban. Ellos necesitaban un papá más que un sacerdote. Ellos necesitaban una autoridad en su casa más que una autoridad en el sacerdocio que ejercía este hombre. Y escúcheme, cuando yo estoy bien afuera y mal adentro, lo próximo que va a pasar es que yo me voy a destruir. ¿Qué le pasó a Elí? Elí terminó muerto. ¿Qué le pasó a sus hijos? Sus hijos terminaron muertos. ¿Qué le pasó a Israel? Terminó mal. Porque pastor, ¿qué son nuestros hijos? Voy rápidamente. Salmo 127, versículo 3. He aquí herencia de Jehová son nuestros, ¿qué?
Nuestros hijos son herencia ¿de quién? De Jehová. Cosa de estima el fruto de su vientre. Ahora, escúcheme, los hijos son la herencia de Dios, son un regalo, pero que yo tengo que entender que los hijos son de Dios. Los hijos Dios se los da en un periodo de tiempo para que usted los cuide, los forme y los lance a la vida que ellos tienen. Pero los hijos no son suyos. Mamita, ya pasó la celebración, ya le dimos el chocolate, ahora sí le puedo hablar mamá. Sus hijos no son suyos, por favor, suéltelos. Sus hijos son de Dios. ¿Cuándo se los va a entregar a Dios? ¿Cuándo se los va a dar a Dios? Porque no son suyos. Y lo más importante, escúcheme, es que tenemos que entender que Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Aunque los hijos sean una bendición, sean un regalo para nosotros, Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Los hijos son el fruto de una relación de amor. Por eso su necesidad básica es el amor. Los hijos de Elí también eran sacerdotes, pero Elí siempre asumió que los hijos eran de él y no de Dios. Elí siempre creyó que los hijos le pertenecían a él. Por eso nunca se los entregó a Dios. Por eso nunca se los dedicó al Señor. Caso diferente del Cana y Ana, que sí tuvieron un hijo y se lo entregaron al Señor, se los consagraron al Señor. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos una generación de cristianos que tienen hijos, que sus hijos son la maravilla para ellos, pero nunca se los han entregado al Señor, empezando que nunca los han circuncidado para Dios. Y no le estoy hablando de una circuncisión física, le estoy hablando de una circuncisión del corazón. Nunca se los han entregado al Señor. ¿Por qué? Porque piensan que son ellos los que son dueños de sus vidas. Pues les tengo que informar, señora hermosa madre, que ese hijo no es suyo. Le tengo que informar, hermoso padre, que ese hijo no es suyo. Dios le dio la oportunidad que usted lo tuviera aquí en la tierra para cuidarlo, formarlo, pero ¿sabe para qué? Para que le sirva a Dios. Los hijos son un libro blanco donde los padres escribimos las primeras páginas. Usted es el que escribe en el corazón de su hijo y determinamos en un alto grado cómo será su futuro. No existen hijos fracasados, sino mal formados. No existen hijos fracasados. El problema es que tenemos hijos cuando nosotros no estamos preparados para formarlos. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Que tenemos los hijos, pero nosotros ni siquiera podemos asumir la responsabilidad de formarlos y educarlos porque nosotros no estamos formados. Porque nosotros no estamos educados. Y eso es lo que está pasando en esta generación. ¿Qué errores cometemos con nuestros hijos? Número 1, no los instruimos en el camino. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Escúcheme. El error, vuelvo y repito, que cometemos nosotros es delegarle la responsabilidad a otros. Ah, pastor, es que yo lo llevé a la iglesia y eso no quiere decir que usted lo esté llevando por el camino correcto. Ah, es que yo lo tengo en un colegio cristiano. Eso no quiere decir que usted lo esté llevando por un camino correcto. Qué bueno que usted lo traiga a la iglesia, qué bueno que usted lo meta en un colegio cristiano, si lo puede hacer, ¿cierto? Escúcheme. Pero quienes tenemos que dirigir a nuestros hijos somos nosotros. De eso dependerá el futuro que ellos tengan. Nuestros hijos, más que comida, necesitan dirección. La pregunta es, si usted no sabe para dónde va, ¿qué dirección le va a dar a su hijo? Porque tenemos que ser conscientes que a veces nosotros no sabemos ni siquiera para dónde vamos. Y si usted es el conductor de este carro llamado familia, usted es el que tiene que dirigir a sus hijos. ¿A dónde van a ir a parar sus hijos? Ah, pero es que yo lo llevo a la iglesia y lo dejo en la escuela. No, es que es tarea suya. Yo tengo que dirigir la vida de mi hijo. Lo tengo que entrenar, lo tengo que enseñar. Y usted tiene que aceptar, escúcheme, que muchas veces nuestros hijos no están en el camino correcto y yo no he asumido la responsabilidad que eso merece. Porque yo tengo que llevarlos por el camino correcto. ¿Por qué hacer hijos y no dirigirlos? Mire, a mí, y le hablo como su autoridad espiritual, usted es responsable de no traer sus hijos a la iglesia. Porque sus hijos los van a ver a ustedes ir a la iglesia y ellos van a decir, mis papás van a la iglesia, yo voy también. Pero si usted viene cada mes a la iglesia, sus hijos van a entender que no es importante, que no es trascendental. Entonces, pues, cuando voy, o si no, ya. Yo le digo, ¿por qué? Porque yo he criado a mi hijo con una prioridad y se llama ir a la casa del Señor.
Y mi hijo sabe los días, sabe las horas, y mi hijo, y a mi hijo no hay que empujarlo porque él sabe y tiene muy claro que yo lo he llevado por el camino correcto. Él sabe que tiene que estar en la casa del Señor. Y quizás un día X de alguna actividad que yo tengo, que no es culto, que no es servicio, ¿cierto? Y no lo traigo, él se molesta, porque él sabe en qué lo he enseñado yo. Usted le enseña a su hijo algo y a él no se le puede borrar. A él nunca se le va a borrar, pero si usted no lo enseña, si se lo enseña es otro, porque es que, mire, escúcheme, el problema de nosotros es que hoy nuestros hijos los crían los abuelos, nuestros hijos los crían los tíos, nuestros hijos los cría el que por ahí agarre, porque nosotros siempre estamos ocupados. Y escúcheme, y el problema es que nosotros somos los que tenemos que darle la dirección a ellos. Si todo el mundo mete mano en nuestros hijos van a hacer un sancocho. Amén. Creo que Elí instruyó a todos menos a sus hijos. Creo que Elí le enseñó la palabra a todos menos a los de su casa. Creo que él hizo un trabajo por fuera muy bueno, pero hizo un trabajo muy malo por dentro. Y no para que tome este pensamiento que toma la gente. Entonces ahora yo no hago nada por fuera y me voy a dedicar a la casa. No, no y no. Usted tiene que hacer el trabajo adentro y lo tiene que hacer afuera. Usted tiene que educar a sus hijos. No es darles un celular, no es comprarles lo que ellos quieran, no es comprar lo que ellos necesitan. Es sentarse con ellos a instruirlos y darles la palabra. Pero si usted no sabe palabra, mire, le voy a decir una cosa. Hay niños aquí en la iglesia que saben más Biblia que sus papás. Hay niños que han sido llenos del Espíritu Santo y sus papás todavía no. Entonces, ¿cómo vamos a guiar a nuestros hijos? Usted va a decir, pastor, yo me esfuerzo por darles comida. Está bien. Yo me esfuerzo por darles educación. Está bien. Yo me esfuerzo por darles un techo. Está bien. Todo eso tenemos que hacerlo. Pero le voy a decir una cosa. Lo más importante es que ellos conozcan la palabra de Dios. Es lo más importante, más que todo lo que usted le pueda dar. Errores que cometemos con nuestros hijos: consentirlos. Aquí no hay papás consentidores, ¿cierto? Proverbios 29:15, mire lo que dice: la vara y la corrección ¿dan qué? ¿Dan qué? Mas el muchacho consentido avergonzará a su mamá. Los hijos consentidos en esta generación abundan porque crecieron con todo. Darle todo a los hijos no es lo correcto. Es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y usted, por lo que usted sufrió, usted hoy es lo que es. Porque no tuvo, por eso usted se volvió fuerte. Porque no había, entonces usted trabajó para conseguir. Pero pastor, yo quiero que mi hijo tenga esto. Y que sí, está bien, buen deseo y todo. Pero no se le puede dar todo lo que ellos pidan. Sus hijos deben crecer en la sabiduría. Y la sabiduría solamente viene por la corrección. Consentir un hijo es no corregirlo con vara en el momento que usted debe corregirlo. Los hijos menores de 12 años hay que corregirlos como última medida con vara. No como primera, no, como última. Pero la Biblia dice que a los hijos hay que corregirlos con vara. Escúcheme, no con látigo, no con látigo, no con la plancha, no, porque eso es maltrato. Y el maltrato no es de Dios, y Dios a usted no lo mandó a maltratar a su hijo. Usted tiene que comprarse una varita, ¿sí? No un bate de béisbol, no, una vara. Una vara. Y sus hijos solamente se corrigen en las nalgas, no se corrigen en otro lado. El único lugar donde usted los puede corregir sin que ellos se lastimen es en sus nalgas. Cuidado con golpearles la cara, eso es denigrante. Cuidado con maltratarles sus manos, eso es terrible. Usted debe tener una varita, si quiere yo le regalo aceite. Y cuando sus hijos no estén coordinando y estén como usted, ¿qué es corrección? Corrección es traerlos otra vez al camino. No es destruirlos, no. Corregirlos es volverlos a traer al camino otra vez. Entonces usted tiene que sacar la varita y usted le aplica los 7 espíritus de Dios y él vuelve otra vez al lugar donde tiene que estar, ¿cierto? Entonces la corrección no es maltrato, ¿cierto? La corrección lo que está buscando es que nuestros hijos se perfeccionen. Entonces darles a nuestros hijos todo es un error, ¿cierto?
Porque cuando ellos crezcan van a pensar que Dios les va a dar todo lo que quieren o que pueden tener todo lo que quieren, y en realidad la vida no es así. Le pregunto, si usted quiere algo hoy que no puede tener, pero lo quiere, ¿lo puede tener por algún medio o tiene que esperarse y trabajar para tenerlo? Tiene que trabajar. Pero si su hijo crece, que le dan ganas de esto, y a toda hora le llega lo que quiere, pues él va a pensar que la vida es así, y la vida no es así. Entonces la gente se va a frustrar. Los hijos crecen frustrados porque no pueden tener. Mire, escúcheme, explíqueme esto. ¿Cómo una persona de la generación de 20 años hoy dice que tiene depresión cuando ha estudiado en colegio privado, ha comido hamburguesa y perro todos los fines de semana, y les pasa algo y dice, ay, es que estoy que me muero, mi vida no tiene sentido? Pero escúcheme, los hijos consentidos son inseguros, los hijos consentidos fracasan en sus asuntos, los hijos consentidos fracasan en su matrimonio, los hijos consentidos son dependientes toda la vida de papá y mamá. Tiene 40 años y es papi. 40 años tiene el bolsón ese. Es que él no sabe qué hacer con su vida, se quiere morir, pastor. Se quiere morir. Por ahí una mujer, porque usted sabe que las mujeres son más emocionales y más, pero un hombre. Pero ¿por qué los consentimos? Pastor, es que él no ha acabado la carrera y toca apoyarlo. Tiene 42. Ya no la va a acabar. Padres permisivos. El tercer error que nosotros cometemos con nuestros hijos es que somos padres permisivos. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente. Ay, me quitó el texto. Pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Sus hijos eran los que hacían lo malo. Y como para los papás no hay hijo malo, vuelvo y repito, para los papás no hay hijo malo, todos los hijos son buenos. Por ejemplo, ¿sabían que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo? Mire, le voy a decir una cosa, nosotros amamos a nuestros hijos y nunca lo dejaremos de hacer. Creo que es una de las motivaciones más grandes que tenemos todos los días para trabajar, luchar y batallar. Pero lo que yo no puedo ser es tolerante con su pecado. Eso es otra cosa. Su amor no se puede convertir en ser alcahueta del pecado de su hijo. No puede ser así, porque usted lo está destruyendo. Hay papás que están conscientes, como Elí estaba consciente de lo mal que están actuando sus hijos. Él sabía de que sus hijos se robaban las ofrendas. Él sabía que sus hijos embolataban, perdonen la expresión, a las niñas que estaban sirviendo en el templo y se acostaban con ellas. Él sabía todo esto. Y escúcheme, lo permitió. Usted es un papá permisivo, o yo soy un papá permisivo, cuando yo permito que mis hijos hagan lo que quieran. ¿Ya los papás tienen sus hijos? ¿La novia del hijo duerme en la casa también? Y dicen, es que hay que apoyarlo porque él está desarrollándose en su personalidad. Sí, le embaraza y entonces y se va a seguir desarrollando en la personalidad, ¿cierto? Los hijos se están destruyendo hoy porque sus papás son permisivos. Explíqueme algo, ¿cómo un bendito muchacho que no es capaz de pasar matemáticas tiene un celular de $1 millón? Creo que la responsabilidad de nuestros hijos es estudiar, ¿cierto? A menos de pronto que algunos los lleven a ayudar en el trabajo, en la empresa que tienen, ¿cierto? Porque pues hay que darle, no ponerlos de pronto de frente a algo porque pues ellos están estudiando, ¿cierto? Pero sí de pronto se les delega responsabilidades para que ellos vayan aprendiendo, ¿cierto? De las cosas, ¿sí? Pero la responsabilidad de nuestros hijos es estudiar, no es otra. Creo yo, lo de los hijos adolescentes, no los de 40, ¿no? Sí, o sea, la responsabilidad de nuestros hijos adolescentes y jóvenes es estudiar y prepararse. Y si no estudian, entonces usted tiene un vago durmiendo en su casa.
Yo le digo a mi hijo, es que usted lo único que tiene que hacer es estudiar. Así que le queda prohibido no sacar buenas notas. Usted tiene que sacar. Lo único que tiene que hacer es eso. No tiene que hacer nada más. No coge. Pero llegó diciembre, compré la ropa a los niños. Perdió el año, ha repetido 5 veces quinto, ha repetido 3 veces sexto, y hay que darles todo lo demás. No, no y no. Restrínjale las cosas. Que se las gane, que aprenda en su casa que las cosas valen, que a usted le toca salir a la calle a trabajar y a traer para su casa, y usted tiene que restringirle a ellos las cosas. Pero pastor, yo lo regañé. ¿Y qué? Si usted no le pone límites. Cuando yo crecí, que todavía el internet pues no había llegado a su furor, ¿cierto? Uno iba a la biblioteca, sacaba un libro de la biblioteca y uno con el libro traspasaba, ¿cierto? Y tenía que quedarle la hojita bien presentadita. Oiga, hacen copy paste y les queda mal. Hacen un archivo de Word. Ahora con la inteligencia artificial le meten una pregunta, él les hace la tarea, lo copia mal, lo entrega mal, lo presenta mal y pierden la materia. No puede ser. Porque nosotros somos muy permisivos con nuestros hijos. Yo no estoy diciendo que su hijo sea un robot, porque no lo es un ser humano de carne y hueso. Pero usted lo tiene que formar y yo lo tengo que formar. ¿Quién lo va a formar? ¿Quién le va a poner límites? ¿Quién los va a restringir? Usted sabe los amigos que tiene su hijo. Usted sabe con quién anda. Y si usted le permite hacer eso, mañana va a estar destruido. Que se ponga bravo ahorita con usted y que haga huelga y que diga, es que me voy de la casa, mijito, vea. ¿Para dónde va a ir? No, es que me voy para donde mi amigo. Ese sí me tiene allá en la casa. Vaya, tranquilito. Que a la semana van a decir, este muchacho come mucho, se para tarde, no hace nada, ¿y quién va a pagar lo que se come? Mientras estén en el techo de nuestra casa, ellos deben entender que los que mandamos somos nosotros. Que mientras vivan y coman del plato, ellos deben entender que nosotros tenemos la responsabilidad de la vida de ellos, y nosotros no les queremos hacer ningún mal, sino por el contrario, nosotros queremos sacar ciudadanos derechos, hijos de Dios derechos, gente que le aporte a esta ciudad, a esta sociedad, gente que sea íntegra, gente que se case en el altar de Dios. Ayer le decía a alguien, y se lo digo a todas las niñas y a los niños también, les digo, chiquiticos, por no decir otra palabra, yo los quiero casar aquí en el altar, pero se guardan para Dios, viven para el Señor, honran a Dios y estudian, por favor. Pastores, que me llené del Espíritu Santo y estoy hablando en lengua. ¿Y cuánto llevas matemáticas? ¿Cuánto llevas español? Es que yo le pido al Señor que hable en lenguas. Listo, pídele al Señor que hable en lenguas, pero aprende inglés. Papás, tenemos un reto, y es levantar una próxima generación como Samuel, que marque la diferencia en medio de nuestra generación.